Bienvenidos a este video en donde Jorman Hernández, Carlos Murillo y quien les habla, Cristian Portillo, les vamos a socializar sobre las amidas, un compuesto nitrogenado muy importante en lo que nos rodea. Les invitamos a que estén muy pendientes a lo que presentaremos, porque al final compartiremos algo especial. Durante el video, este grupo presentará la definición del compuesto nitrogenado amida, su estructura general, expondremos sus propiedades físico-químicas, mostraremos los tipos de amidas que existen y la nomenclatura general. Sumado a ello, las aplicaciones que tienen en lo que nos rodea, por tanto, su importancia biológica y al final, un par de datos curiosos. Las amidas son moléculas que contienen átomos de nitrógeno conectados al átomo de carbono de un grupo carbonilo. Al igual que las aminas, se pueden utilizar varias reglas de nomenclatura para designar las amidas, pero todas incluyen el uso del sufijo específico de la clase amida. Añadiéndole a esta información, las amidas se producen cuando los ácidos carboxílicos reaccionan con una amina o amoníaco en un proceso que recibe el nombre de amidación. ¿Qué es la amidación? Es un proceso donde se elimina una molécula de agua de la reacción y la amida se forma a partir de los trozos restantes del ácido carboxílico y la amina. A continuación, la expresión de este proceso. Y por último, la fórmula general de las amidas. Las amidas son moléculas que contienen átomos de nitrógenos conectados al átomo de carbono de un grupo carbonilo. Como podemos darnos cuenta, a la izquierda tenemos un grupo carbonilo con un doble enlace CO y el grupo amida se encuentra en la derecha. Como se trata de una amida primaria, el átomo de nitrógeno está unido a dos átomos de hidrógeno y ningún otro grupo R. Las amidas son generalmente de naturaleza neutra, pero pueden ser ligeramente ácidas en algunos casos. Las amidas simples son más grandes a partir de moléculas individuales. Esto se debe por la formación de enlaces de hidrógeno. Teniendo en cuenta la baja reactividad de las amidas, sus condiciones para sus reacciones químicas deben ser mucho más extremas. Las amidas sufren principalmente reacciones de hidrólisis. Estos tienen lugar en condiciones ácidas o alcalinas. Dependiendo de la reacción, las amidas individuales se reducen a aminas primarias, secundarias y terciarias. Con cloruro de tionilo, las amidas primarias se convierten en nitrilos. Lo que es aún más importante, las amidas pueden formar polímeros llamados poliamidas. De todas las poliamidas conocidas, el nylon es el más importante. Las amidas presentan propiedades químicas que las hacen únicas entre los compuestos orgánicos. Una de las propiedades más importantes de las amidas es su estabilidad química. En comparación con los ésteres y otros derivados de ácidos carboxílicos, las amidas son generalmente más estables y menos reactivas debido a la menor electronegatividad del nitrógeno en comparación con el oxígeno. La hidrólisis de las amidas es una reacción química significativa que resulta en la ruptura del enlace amida y en la formación de un ácido carboxílico y una amina. La hidrólisis puede ser catalizada por ácidos o bases. En condiciones ácidas, la amida se hidroliza para formar un ácido carboxílico y un ion amonio. En condiciones básicas, la amida se hidroliza para formar una sal de ácido carboxílico y una amina. Otra reacción química importante de las amidas es la reducción, donde la amida se transforma en una amina. La reducción de las amidas puede realizarse utilizando reactivos específicos, como lo son el hidruro de aluminio y el litio. Esta reacción es útil en la síntesis de aminas a partir de amidas, que son intermediarios importantes en muchas reacciones químicas y procesos industriales. Pasamos ahora con la nomenclatura. Nombrar las amidas primarias es bastante sencillo. Todo depende de qué grupo R está unido al grupo carbonilo. De hecho, es muy similar a la denominación de los ácidos carboxílicos. Veamos un ejemplo. Para nombrar las amidas, seguimos estos pasos. Primero, tomando el átomo de carbono del grupo carbonilo como carbono 1, encuentra la longitud de la cadena carbono más larga. Esto le dará el nombre de la raíz de la molécula. Indica las cadenas laterales o los grupos funcionales adicionales utilizando prefijos y números. Y por último, termina con el sufijo amina. Aplicando estas reglas a nuestro ejemplo anterior, podemos ver que la cadena de carbono más larga tiene 3 átomos de carbono. Esto le da el nombre raíz propano. Si numeramos los átomos de carbono empezando por el carbono del grupo carbonilo, podemos ver que hay un grupo metilo unido al carbono 2. Esto nos da el nombre final de 2-metilpropanamina. A diferencia de las amidas primarias, las secundarias y terciarias tienen grupos R adicionales unidos a su átomo de nitrógeno.
Para indicar estos grupos R utilizamos prefijos adicionales indicados por la letra N. Al igual que el ejemplo anterior, la cadena de carbono más larga tiene 3 átomos de carbón. Esto da a la amida el nombre de raíz propan. También hay un grupo metilo unido al átomo de nitrógeno. Lo indicamos con el prefijo metil, precedido de la letra N. Por tanto, su nombre de esta molécula es N-metilpropanamida. Los tipos de amidas se pueden diferenciar principalmente en función de su estructura y los grupos unidos al nitrógeno. Amidas primarias. Tienen un grupo de ácido unido directamente a un nitrógeno con 2 átomos de hidrógeno. Ejemplo, la acetamina. Propiedades. Tienden a ser sólidas a temperatura ambiente y solubles en agua. Son las amidas más simples y debido a la presencia de los hidrógenos en nitrógeno, pueden formar enlaces de nitrógeno, lo cual aumenta su punto de ebullición. Amidas secundarias. Tienen un grupo ácido unido a un nitrógeno que a su vez está enlazado a un grupo orgánico y a un átomo de hidrógeno. Su fórmula general. También puede formar enlaces de hidrógeno debido al hidrógeno presente en el nitrógeno, aunque en menor medida que las primarias. Su punto de ebullición es menor comparado con las amidas primarias. Amidas terciarias. El nitrógeno está unido a 3 grupos orgánicos, 2 radicales y el grupo acilo, sin átomos de hidrógeno libres en el nitrógeno. Su fórmula general. No pueden formar enlaces de hidrógeno con ellas mismas debido a la falta de átomos de hidrógeno en el nitrógeno, lo que reduce su punto de ebullición en comparación con las primarias y secundarias. Su solubilidad en agua también suele ser mucho menor. Amidas aromáticas. Contiene un anillo aromático como el del benceno, enlazado al grupo de amidas. Un ejemplo de esta es la benzamida. La presencia del anillo aromático les da una estabilidad adicional debido a la resonancia y estas amidas suelen ser más resistentes a la hidrólisis. Además, el anillo aromático les da propiedades especiales en reactividad y solubilidad. Amidas cíclicas o lactamas. Se producen cuando el grupo amida se encuentra en un anillo cerrado. Estas amidas cíclicas son el resultado de la reacción de un grupo carboxilo con un grupo amino en la misma molécula. El ejemplo de esto es la caprolactama, que es la base para producir nylon. Debido a la estructura cíclica, estas amidas son fundamentales en la síntesis de polímeros y materiales industriales, como fibras y plásticos. Las amidas son importantes componentes en los productos farmacológicos, ya que este grupo es la parte central de varios productos biológicos y farmacéuticos. Es el punto de partida para la obtención de productos naturales. Son muy utilizadas en la industria farmacéutica y en la industria del nylon. Además, muy útiles en la síntesis orgánica al ser derivados de ácidos. También se usan como emulsificantes. Las amidas sustituidas en general tienen propiedades disolventes muy importantes. Las amidas ayudan a llevar a cabo diferentes funciones tales como disolventes, productos intermedios, estabilizantes, agentes de desmolde para plásticos, películas, surfactantes y fundentes. Como emulsificantes se usan especialmente para pHs bajos, debido a su estabilidad en estas condiciones. La urea es uno de los compuestos más importantes relacionados con las amidas. Además se usan como antitranspirantes y como neutralizantes, como dispersantes de jabones cálcicos. La dimetilformamida se utiliza principalmente como disolvente en procesos de síntesis orgánica y en la preparación de fibras sintéticas. La acetamida o etanamida se utiliza como plastificante, aditivo del papel y para la desnaturalización de alcoholes. Y la acrilamida se emplea en la fabricación de papel, extracción de metal, industria textil, obtención de colorante y la síntesis de poliacrilamidas. La importancia biológica de las amidas se basa en su empleo por el cuerpo para la excreción de amoníaco y además es muy utilizada en la industria farmacéutica y en la industria del nylon. En la industria farmacéutica las amidas son fundamentales porque forman parte de la estructura de muchas moléculas bioactivas y en la industria del nylon por otra parte las amidas son esenciales porque constituyen los enlaces entre las cadenas de polímeros que forman este material. Todas las amidas, excepto la primera serie, son sólidas a temperatura ambiente y sus puntos de ebullición son elevados. Todas las amidas, excepto las de la primera serie, son sólidas a temperatura ambiente y sus puntos de ebullición son elevados. Las amidas forman parte del cuerpo humano, formando parte de importantes reacciones químicas como síntesis de ADN, crecimiento y diferenciación celular. Constituyen los aminoácidos y se unen en forma de polímero para construir las cadenas de proteínas. Se encuentran en las hormonas y las vitaminas, y a partir de las amidas se producen los alcaloides que son sedantes. Hemos podido evidenciar a lo largo de este video un cúmulo de puntos importantes cuando de amidas se habla.
en donde resaltamos temas importantes como definición, su estructura, sus propiedades, tipos de estas, aplicaciones que tienen en el mundo y algunos datos curiosos que se exaltan de estos compuestos nitrogenados. Así concluimos nuestro recorrido por las amidas. Esperamos que este video haya aclarado todas sus dudas sobre este tipo de compuesto nitrogenado. Además, esperamos que les haya servido de mucho toda la información que buscamos compartir por medio de este video. Muchas gracias.